Hola a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Diana Monterrubio y explicaré el artículo brevario acerca de los principales elementos de forma que rigen los contratos sobre materia autoral en Latinoamérica de Hernán García Torres. Artículo publicado en el libro Revista Mexicana del Derecho de Autor del Instituto Nacional de Derecho de Autor en el año 2013. Acerca del autor, Hernán García Torres es abogado venezolano, especialista en propiedad intelectual, autor, músico, compositor, ex becario observador internacional de la OMPI y cuenta con más de 12 años de experiencia en derechos de autor y gestión colectiva, donde colaboró en la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela. El autor retoma en este artículo diferentes partes esenciales del derecho de autor que todos los artistas, intérpretes y ejecutantes deberían saber sobre los derechos morales y patrimoniales de autor antes de la firma de cualquier contrato, haciendo un ejercicio de derecho comparado entre diversos países latinoamericanos. Algunos expertos indican que los artistas únicamente se deben de enfocar en la parte del proceso creativo. Sin embargo, es sumamente relevante el proceso de la limitación de los derechos de los autores para, en su caso, demandar algún tipo de infracción por uso no autorizado de su contenido. Muy bien, nos habla de la transmisión de los derechos patrimoniales de autor que solo puede hacerse en vida en actos intervivos, pero nunca sobre los derechos morales. Salvo en caso de muerte o mortis causa, los sucesores o herederos podrán únicamente ejercer las facultades negativas de los derechos morales, como el derecho de repudio o la divulgación de obras póstumas. ¿Cómo se transmiten estos derechos? Por diversos contratos de cesiones o licencias, que son autorizaciones de uso donde se cede total o parcialmente los derechos al titular originario, o sea, al autor, por cierto tiempo y en un territorio determinado. La transmisión de derechos mortis causa solo se hará cuando se heredan a sus causavientes o herederos, pero ya lo dijimos, solo respecto de los derechos patrimoniales, los cuales tienen una temporalidad, según el artículo 7.1 del Convenio de Berna, de 50 años después de la muerte del autor, que también cambia dependiendo del derecho nacional de cada país. Recordemos que los derechos morales son perpetuos. En cuanto a la cesión, es un contrato donde se transfieren los derechos y es translativo de titularidad, sujeto bajo un régimen especial, limitado en tiempo y lugar, puede ser igualmente total o parcial. Es total cuando sustituye al autor en el ejercicio de sus derechos pecuniarios o patrimoniales, y será parcial cuando se transfiere uno o más derechos patrimoniales de autor. Igualmente existen las licencias o autorizaciones de uso, que desde un punto de vista latinoamericano tratan de no lesionar los derechos patrimoniales de los autores. En este artículo retoman algunos puntos comunes en las legislaciones latinoamericanas, como que el derecho de autor es un derecho humano internacionalmente reconocida, sujeta o no a registros nacionales o privados, es decir, un registro ante notario, la duración de la cesión, licencia o autorización, el territorio determinado, la temporalidad determinada, si la licencia será en exclusiva o no será en exclusiva. Esto quiere decir que si se permitirá a terceros hacer otras licencias sobre este contenido, si será título oneroso o gratuito, esto quiere decir si habrá o no habrá pago por la transmisión de estos derechos. Igualmente, algunos países indican o tienen diferentes tipos de legislación respecto a la aplicación de estos contratos en la obra futura. Un caso que es totalmente distante de los demás derechos es el caso de Cuba, donde por su régimen socialista se considera lícita la transmisión de derechos a favor de terceros sin consentimiento de autor, siempre y cuando tengan estas condiciones, sea del conocimiento del público, se tenga una debida remuneración, se debe mencionar el nombre del autor, el título de la obra, a menos de que por cuestiones técnicas esto no pueda ser posible, como en radio, televisión o cualquier otra donde no lo puedan editar bien, y debe ejecutarse frente al público una obra, utilizar una obra literaria como texto de una obra musical, en la cual tal vez se violaría el derecho de transformación, grabar, ejecutar y difundir una obra musical sin letra por cualquier medio, y grabar, difundir, ejecutar fragmentos de obras musicales con o sin letra únicamente como fondo de programas de radio, cine y televisión,
y en diversas presentaciones artísticas, que desde mi punto de vista violan totalmente los derechos de autor, ya que en este caso serían considerados infracciones. También indica que el gobierno cubano, a través de su Ministerio de Educación, puede otorgar licencias gratuitas a diversas empresas u organizaciones de países que no se encuentran en condiciones de adquirir una obra científica, técnica, literaria o artística sin fines de lucro, siempre y cuando ésta haya sido creada por un ciudadano cubano y se respete el derecho de la integridad de la obra. Pero aquí nos ponemos a pensar dónde quedaría el principio de trato nacional y si realmente los ciudadanos cubanos estarían más restringidos en sus derechos. También hablan un poco acerca de este control de las licencias, cesiones y autorizaciones en el derecho mexicano y citan el artículo 30 de nuestra Ley Federal del Derecho de Autor, donde se indica que se podrá transferir los derechos patrimoniales, otorgar licencias para uso exclusivo o no exclusivo, retomando si estas pueden ser onerosas, deben de ser temporales, deben de estar limitadas a un territorio determinado y en la falta de un acuerdo sobre la remuneración la fijarán las autoridades competentes. En cuanto al término, si esta no se indica, será por un término de 5 años y excepcionalmente por más de 15 años cuando la naturaleza y la magnitud de la obra lo permitan, como en el caso de las obras cinematográficas, que en la práctica puede estar estipulada en algún contrato, pero no necesariamente de facto indica cuál es el costo que se lleva a cabo en toda la obra cinematográfica. Igualmente, indican que todos estos contratos deben de ser por escrito, so pena de nulidad, y deben de estar inscritos ante el registro público del derecho de autor para que surtan efectos frente a terceros. Muy bien, todo este artículo es súper interesante porque podemos ver las similitudes y las diferencias que tenemos con otros países latinoamericanos y los elementos que debemos tomar en consideración para ejecutar y registrar este tipo de contratos y sobre todo asesorar a los creativos para que estos no puedan ser lesionados en sus derechos. Muchas gracias.